bendiciones mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición que podamos estar juntos nuevamente a través de este medio y que podamos compartir la reflexión que corresponde a esta hora. Yo quiero invitarte a que juntos abramos el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. Hoy tenemos un tema muy especial sobre uno de los atributos de Dios y hoy vamos a hablar acerca de su fidelidad. Y el tema de la reflexión es Dios es fiel. Dios es fiel. Y dice la palabra del Señor, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre. Hay un hecho glorioso que hemos experimentado los hijos de Dios y es conocer a nuestro Dios. Y el hecho de haber conocido a nuestro Dios o de conocerlo ha llegado a cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida, ha llegado a cambiar el panorama de nuestro caminar. Y cuando hablo de conocerlo, no me refiero a esa forma física, al aspecto físico, sino que me refiero a conocerlo en cuanto a su carácter, en cuanto a sus obras, a través de su poder. Cuando vemos la palabra, vemos en ella a un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Encontramos a Él, a un Dios todopoderoso, un Dios que es soberano, a un Dios que provee, a un Dios que salva. Y estos son algunos de los atributos que nos revela la palabra del Señor. Pero quiero decirte que Israel llegó a conocer a Dios y lo llegó a conocer a través de estos atributos. En el libro de Salmos capítulo 78, el salmista nos recuerda las maravillas que sus padres vieron cuando caminaron esos 40 años en el desierto. Y él describe cómo el Señor abrió el mar, abrió camino para que su pueblo caminara en seco. También cómo el Señor los guió de día a través de una nube y de noche a través de fuego. Cómo el Señor hirió la peña para poderles dar agua y que su pueblo no pereciera. Así que todo Israel presenció las maravillas de Dios y vio grandes milagros de parte de Dios en su vida. Por muchos años también nosotros hemos podido ver la fidelidad de Dios. Hemos sido testigos de los cuidados de Dios para con nosotros y con nuestra familia. Muchos hemos conocido a ese Dios como nuestro Redentor, como nuestro Padre, como nuestro Sanador, como nuestro Proveedor. Y hemos conocido a Dios en las diferentes formas en las que Él se ha revelado a nuestra vida. Pero igual que Israel, de repente, pronto podemos olvidar lo que Dios ha hecho y la forma en cómo se ha glorificado y se ha manifestado a nuestro favor. Israel vio maravillas, Israel vio milagros en medio de aquel desierto, pero constantemente los olvidaba. Y en el capítulo 78, el salmista describe cómo aún viendo esos asombrosos milagros, ellos aún así hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ya hirió la peña y dio agua, dice, pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá también darnos carne a su pueblo? Y todo esto que hablaban lo escuchó Jehová y se indignó en su corazón y se molestó, se enojó contra Israel porque no habían creído en Dios ni habían confiado en su salvación. A pesar de que habían visto el poder de Dios en todo el camino del desierto y habían disfrutado esos tremendos y poderosos milagros que Dios había hecho, aún así ellos cuestionaron a Dios si acaso Dios era capaz de darles comida en el desierto. Mira, ellos decían, ya nos diste agua, pero ¿será que también nos puedes dar pan? ¿Será que también nos puedes dar carne? Llegó la duda al corazón del pueblo de Israel. A veces nosotros podemos olvidar los favores o las intervenciones que Dios ha tenido en nuestra vida. ¿Recuerdas cuando Dios te sanó? ¿Recuerdas cuando no tenías empleo y Dios te dio uno? ¿Recuerdas cuando Dios proveyó en tu mesa porque no había nada que comer? ¿Recuerdas cuando Él obró en esa crisis financiera o en esa crisis familiar? Dios en cada crisis, ¿sabes? Solo nos observa y ve el grado de nuestra confianza o la falta de confianza que tenemos hacia Él.
El confiar en Él es tan importante como el obedecerle. Si en una de estas igual le faltamos, entonces podemos llegar a disgustarlo como también lo hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, habló mal de Dios. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, ellos dijeron, ¿acaso Dios podrá poner una mesa en el desierto y podrá darnos de comer? Pero quiero decirte que Dios siempre llegó a tiempo a sus vidas, siempre llegó con la provisión, nunca los descuidó, era su pueblo y nunca ellos murieron por falta de esos cuidados. ¿Te das cuenta? Que podemos dejar de confiar en Dios cuando olvidamos lo que Él ya hizo por nosotros, cuando olvidamos sus cuidados y sus atenciones. Por eso el mismo salmista David decía, no, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y mira, debemos de ministrar a nuestra alma y decirle, no te olvides de lo que Dios ha hecho, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque esta mente pronto está para olvidarse de las bondades que hemos recibido de nuestro Dios, y entonces viene la falta de gratitud hacia Él. Tómate unos minutos en este espacio para que tú puedas pensar y recordar en todo lo que ya Dios hizo en tu vida, en la misericordia que ha tenido, cómo ha obrado, cómo ha abierto caminos en tu vida, en tu familia, y ha obrado milagros a favor de ti. Y eso te animará, te dará fortaleza y te animará a seguir confiando en Dios. En ti confía, decía el Salmo, los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás, dice, abandonas a los que te buscan. Cuando entramos a la presencia de Dios, podemos esperar que sucedan cosas maravillosas y especiales que solo Dios puede hacer. Cuando entramos a la presencia de Dios, debemos de acercarnos con fe, creyendo que le hay. Por eso el salmista nos dice, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Un buscador de Dios siempre va a encontrar una respuesta. Sabes, el que busca halla, dice la palabra. Y el Señor, uno de sus anhelos es que le busquemos constantemente y en todo tiempo. Pero debemos de estar convencidos que Dios jamás nos abandona. Él está con nosotros en la adversidad y no solamente nos envía la gracia del cielo para reforzarnos, para que podamos tener la capacidad de resistir en ese proceso o en esa prueba, sino que Él mismo viene en auxilio para favorecer nuestra vida. Nuestro alivio en la adversidad va a depender de cuánto nosotros creamos en el amor de Dios y cuánto nosotros creamos a su palabra también, porque la palabra nos dice del poder de Dios. La palabra es la que viene a avivar nuestra fe y nos hace convencer a nuestro corazón de que Dios sí puede. Entonces, ¿qué es lo que no te permite entonces experimentar la tranquilidad cuando vives en medio de la adversidad? La duda acerca de su amor y de sus cuidados. La duda es la que vino a inquietar a Israel. ¿Será capaz que Dios puede darnos de comer en el desierto? Era lo que Israel preguntaba. Un comentarista decía en una ocasión que lo que puede bloquear a un cristiano cuando éste se encuentra en medio de un sufrimiento es cuando estos le dan puertas o le abren puertas y realmente ceden a la incredulidad. Y pensamos entonces, ¿será que Dios podrá? ¿Será que Dios puede en mi necesidad? ¿Será que Dios puede obrar? El Señor le declaró una palabra a Jeremías y le dijo a Jeremías en el capítulo 32, versículo 27. El Señor le dijo a Jeremías, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? No había nada difícil. Dios en una pregunta retórica le estaba diciendo en otras palabras, yo soy el Dios de toda carne, no hay nada difícil para mí. En los momentos de aflicción es cuando luchamos contra la duda acerca del amor de Dios, acerca de si Dios va a tener cuidado de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque de repente el enemigo te va a visitar y te va a decir que ya Dios te abandonó. Y durante esas épocas o esos tiempos, podemos llegar a sentirnos como se sintió David. ¿Sabes? David, en un momento de desesperación, él se sintió abandonado por Dios. Y dice en el Salmo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David tenía dudas
y se sintió abandonado. Llegó un punto en su vida, en su corazón, que se quedó con ese sentimiento de abandono. Pero ¿sabes algo maravilloso que hizo David? Y es que no se quedó en ese estado de soledad o de abandono, sino que David luchó contra ese sentir, contra esa duda. Y vemos en el versículo 2 que él continúa ese enfrentamiento cuando pregunta: ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Él sintió que Dios, al menos por un tiempo, lo había abandonado. ¿Te has sentido en algún momento o alguna etapa de tu vida abandonado por Dios? Esa fue la experiencia que vivió David, y él luchó contra ella y venció sus dudas porque conocía al Dios que adoraba y sabía que él era fiel. ¿Sabes por qué? Porque lo había librado de muchas batallas. Él lo había librado de las manos del enemigo. Y por eso David pudo decir en el versículo 5 y versículo 6 del Salmo 13, y él declaró esta palabra y dijo: pero yo confío en tu gran amor y mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos podemos decir: el Señor ha sido bueno conmigo? Sabes, David recordó la fidelidad de Dios en su vida y dijo: el Señor ha sido bueno conmigo. Tú y yo, al igual que David, debemos de luchar contra esos pensamientos. Debemos de luchar contra la lógica o contra la razón cuando nos dice, de repente nos puede decir: no vas a salir de esta. Dios solo quiere que dependamos de Él, que le creamos a Él y que confiemos en Él. Pero es necesario no quedarnos en ese estado, sino recordar todos los beneficios que hemos recibido de Dios y cuántas veces el Señor ha obrado en nosotros. El hecho que atravesemos pruebas, eso no significa que Dios nos haya abandonado o que Dios nos haya dejado de amar, porque su amor es inagotable. Y quizás algunas de las cosas que tú le hayas pedido no van a ser respondidas de la forma que tú quieres, pero Dios es más sabio que tú y yo, y Él te dará lo que sabe que tú y yo necesitamos. No conocemos la duración o la frecuencia de las circunstancias adversas, de los procesos o de los desiertos en los que entraremos, pero sí debemos de seguir confiando en Dios, porque Él tiene una forma muy particular de trabajar en nuestras vidas. Y Él ha dicho esto en Isaías capítulo 41 y versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mira las palabras que te dice: no temas, yo te ayudo. Sigue confiando en Dios. Dios es fiel y te dice: no temas, yo te ayudo.